Las noches suelen ser largas, los días irrelevantes. El insomnio, ese trastorno bastardo del sueño que no te permite descansar. Bah, me parece ridículo que lo describan así quienes no lo padecen. 13 años han pasado y el martirio sigue siendo el mismo. Las agobiantes noches, los infinitos amaneceres, el cansancio que escondes tras los párpados caídos, el dolor insoportable solo por observar una luz brillante y, lo peor, cientos de horas para pensar y apreciar los inquietantes ruidos de la noche. Quisiera poder hacer algo, pero ya nada calma la ansiedad que la acompaña. Las tantas frustraciones de escuchar los milagrosos métodos para dormir, porque claro, todos tendrán siempre una solución. Pues bien, esta historia comienza una de esas tantas noches. Me burlaba un poco de la situación, dado que ya no tenía nada en qué pensar, al menos nada en lo que quisiera pensar. Así que tomé el móvil, como tantas otras veces, para leer un poco o conversar con las otras almas nocturnas, cuando me percaté de los mensajes en una conversación en particular. Había solo 3 mensajes nuevos. ¿Dónde estás? ¿Estás dormido? Necesito que vengas por mí. Estoy en Nabolato. Nabolato es un lugar pequeño, ubicado no muy lejos de la ciudad en que vivo. No tenía nada que hacer, no podía dormir, y parecía urgente, así que, para cuando me di cuenta, ya estaba de camino. Las calles desoladas embriagaban con silencio el ambiente, así que, para aligerar la situación, puse algo de música. Todo estaba aparentemente bien, hasta que, sin tiempo a reaccionar, tuve que frenar casi a fondo. Las luces de las linternas apuntaban directo a mi rostro. Mis ojos adormecidos me avisaban que era tiempo de reaccionar. Me había empezado a quedar dormido y las voces de los policías del retén oculto entre las sombras empezaban a ser más claras. Afortunadamente no iba a exceso de velocidad. Un par de preguntas y me dejaron seguir. Empecé a pensar que había sido un error. No estaba equivocado, pero eso lo averiguaría un poco más adelante. Entré de nuevo al ambiente desolado. Las calles dormían tranquilas. Los pequeños pueblos se veían tétricos con tanta soledad y oscuridad. Las sombras bailaban al ritmo del viento y de las poderosas letras del lobo en mis bocinas. La música se detuvo y el vibrar del chasis empezaba a resonar al ritmo del móvil. Mierda, pensé. Atendí la llamada solo para enterarme que mi destino había cambiado. Debía cruzar Nabolato y seguir hasta las playas de Altata. Allá me esperarían con desesperación y molestia. Total, pensé, que podría ser peor. No me atrevería a decir que lo que ocurrió kilómetros después fue solo casualidad. Tampoco es que quiera culparle al insomnio, pues en el largo tiempo que me ha acompañado, nunca había ocurrido. Al menos no con tal magnitud. Debo aclarar que soy agnóstico, por lo que, aunque no creo en los acontecimientos paranormales ni similares, tampoco me niego a dicha posibilidad. En fin, la música empezó a escucharse entrecortada y, por raro que suene, se escuchaban solo palabras que parecían intentar formular frases u oraciones. No puede ser, debe ser el sueño, me dije, y empecé a revisar el dispositivo, pensando que se trataba solo de un fallo de la señal, la carga, falla técnica o cualquier explicación lógica. Pero al final terminé mejor quitando la música por no poder comprender qué estaba pasando. Seguí adelante y, de repente, escuché y me estremecí al resonar de una rasposa voz de mujer que me llamaba, justo detrás de mí. H, decía. Hubo un silencio. No quería mirar por el espejo retrovisor. Un escalofrío me sacudía el cuerpo completo, solo de pensar que algo o alguien podía estar asomándose y mirándome.
Me armé de valor y, convencido de que no podía ser, me asomé por el retrovisor. Sin dejar de verlo, dije en voz alta: debe ser solo mi imaginación. Y solté una ligera y sonora risa. Risa que fue respondida de la misma manera por alguien que no había sido yo. Y además, no podía ver por el retrovisor. Todo se tornó confuso, después tétrico e impactante. No podía creer lo que estaba pasando. Sin embargo, estaba pasando. Por alguna razón, mi cabeza atinó a hacer lo más lógico en esa situación. Y no me detuve. Solo pregunté: ¿quién eres? Hubo silencio. Yo repetí: ¿quién eres? Esta vez hubo un pequeño gemido, seguido de un nombre que, según me fue dicho, no debo mencionar. Y además, una advertencia: no bajes la velocidad. Fue cuestión de nada que, al volver en mí y poner la vista de nuevo en el camino, pude ver al frente una llamarada, humo y lo que parecían ser personas haciendo señales en el camino. Algo pasó, pensé, al momento que de nuevo escuché la voz que me decía: no te detengas y no bajes la velocidad. Por alguna razón, hice caso. Intenté no mirar mucho para no sentir culpa o preocuparme por no haber hecho nada. Pero al acercarme más, vi cómo las personas se acercaban al camino. El fuego era cada vez más intenso y el humo se hacía más denso. Cuando llegué al lugar donde todo estaba ocurriendo, entré en pánico total, debido a que podía escuchar a las personas del exterior muy claramente, pero no era porque la distancia se hiciera más corta. Podía escucharlos muy cerca, como si estuvieran dentro del auto, todos a la vez. Estuve a punto de perder el control. Solo pisé el acelerador para salir de ese lugar. Eso era lo único que tenía en mente, acompañado de la voz que repetía una y otra vez, cada vez de manera más intensa: no te detengas, no bajes la velocidad. Cuando todo acabó, no sé si fueron segundos, no sé si fueron minutos u horas, yo estaba sudando frío. Ya no escuchaba nada. De hecho, ya no podía ver nada al voltear por el retrovisor. Estaba en shock. No podía comprender lo que estaba pasando. No entendía por qué. Si había sido posible ver todo aquel alboroto desde una distancia considerable antes de llegar, no podía verlo una vez que había pasado ese tramo de camino. Seguí sin poder dejar de pensar. Seguí en shock, asustado y alterado por todo lo que acababa de suceder. Al llegar a la playa, donde ya me esperaban, apagué el auto, me bajé rápidamente y empecé a inspeccionar la parte trasera del auto y, como me lo temía, estaba vacío. Estaba sudando frío, temblaba y no podía explicar lo que había pasado. Encendí un cigarrillo y esperé un rato hasta que pude calmarme. Para cuando terminé de explicar lo que había vivido, casi todos los presentes se reían de mí. Seguro está borracho. Andas drogado. Estás loco. Son puros cuentos, porque se quiere quedar. Yo creo que te quedaste dormido en ese tramo y lo soñaste. Los presentes no paraban de reír, mientras repetían ese tipo de comentarios, una y otra vez. Me quedé un rato, alejado de todos, hablando solo con la persona que me había pedido ir. Se disculpó por los problemas, por las burlas, y comenzó a explicarme cuál era la razón por la que quería irse. Habrán pasado 40 o 50 minutos cuando me calmé. Decidí que era momento de volver. Total, seguro ya se fueron, dije en voz baja. Si me escucharon o no. Supongo que no hicieron caso, considerando que nadie dijo nada.
Entre los presentes, hubo solo 2 personas que no dijeron nada. De hecho, se mantuvieron serias y escucharon lo que narraba con atención. Antes de subirnos al auto, para irnos, estas personas se nos acercaron y nos explicaron que eso no era la primera vez que lo escuchaban, que es algo que pocas veces, pero se ha platicado ya por personas que atraviesan ese camino por la madrugada. Una de estas personas me dijo: la voz que escuchaste, hazle caso. Dicen algunos que es una bruja, que lo que viste es una hoguera donde la quemaron, y si te detienes, a lo mejor te pasa algo malo a ti. Mejor no se vayan, quédense hasta que amanezca. Yo solo quería salir de ahí, así que agarramos el camino de regreso para poder irme a la cama y tratar de dormir, para ya no pensar. Cuando llegamos a ese tramo, pude notar que al ir de frente, sí podía verse de nuevo el humo. Me asusté. Mira, dije, ese es el humo que les dije, no era mentira. La persona que ahora me acompañaba solo asintió para confirmar que también podía verlo. Pero al llegar al lugar, no había nadie. Me tranquilicé y empecé a pensar, tal vez sí fue mi imaginación, o sí me dormí y soñé eso que conté. Me empezaba a sentir avergonzado por el estado en el que había llegado a la playa, pero un tramo más adelante, al llegar al panteón, pudimos ver de nuevo al tumulto de personas paradas justo en la parte exterior del terreno del panteón, amontonados a la orilla de la carretera. Mi acompañante se exaltó mucho y, al unísono, pude escuchar claramente 2 voces que gritaban: no te detengas, no bajes la velocidad. Pero solo una tenía razón de ser. De hecho, no fui el único que lo notó, porque mi acompañante empezó a sudar frío, empezó a temblar y a repetir una y otra vez que había una mujer en el asiento trasero. Traté de calmarle, diciendo una y otra vez que no era verdad, que todo era obra de la sugestión. Sin embargo, empezó a describir a la mujer y yo no pude expresar más palabras. Coincidía con lo poco que había podido ver apenas hace un rato. Cuando llegamos donde el tumulto de personas estaba, de nuevo se pudieron escuchar un gran número de voces que exigían de manera muy agresiva que nos detuviéramos y entregáramos a la mujer. No sé si fue mi acompañante, no sé si fue mi imaginación. En realidad, no puedo explicarlo. Lo que sí sé es que jamás podré olvidar, además de las voces de las personas, entre comillas, afuera, el espantoso grito que vino después. Perdí un poco el control del auto y casi me salgo del camino por la sorpresa, pero logré estabilizarlo y continué el camino hasta llegar a nuestro destino. A los pocos días, recibí una grabación de la persona que me acompañaba ese día. En la grabación, un pariente de esta persona confirmaba la versión que nos había narrado ya en la playa. En la grabación explicaban que lo que ese día vivimos fue algo que se cuenta ocurrió muchos años atrás. Habían quemado una bruja que habitaba la zona, por haber anticipado la espantosa muerte de un pequeño de aquel poblado. Nos dijeron también que, mientras la bruja ardía, las personas podían escuchar extraños rezos y declaraciones que no podían comprender, ya que la bruja había sido culpada por decir que el pequeño sería atropellado por un carruaje de acero. Obviamente nadie se lo creyó, dado que los carruajes de acero no existían en esos tiempos. De solo recordar lo acontecido aquella noche, siento un escalofrío que recorre todo mi cuerpo. Y es que podría jurar que, entre sueños, en más de una ocasión he escuchado extraños rezos y, en más de una ocasión, he despertado pensando que escuchaba a alguien susurrarme al oído.